Bueno, hola, soy Miriam y yo les voy a hablar sobre la asesina serial Carol Pittman Eileen, mejor conocida como la monstruo. Ella es de Estados Unidos. Su fecha de nacimiento es el 29 de febrero de 1956 y su fallecimiento fue el 9 de octubre del 2002. Ella tenía como apodo la asesina de la autopista, la mujer araña, la monstruo, y su número de víctimas fueron 7. Los cargos judiciales que se le pusieron fueron 7 asesinatos en primer grado y la condena fue pena de muerte. Bueno, les voy a hablar un poco sobre ella. Ella es una asesina en serie estadounidense y admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados, y ella afirmaba que la violaron o que intentaron violarla mientras ejercía su trabajo de prostitución. Bueno, empecemos con su vida personal. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcándose en 1969 mientras se encontraba en la cárcel. Él se llamaba Leo Arthur Pittman. Su madre se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. El hermano mayor de Eileen Wuornos, Kate, nació en 1955. Bueno, Diane, que es su madre, se divorció de Pittman menos de 2 años y después de haberse casado, pocos meses antes de que su hija naciera, ella lo abandonó. Bueno, después de esto, ella abandonó a sus 2 hijos en 1960 al cuidado de sus abuelos finlandeses Lauri y Brita. Adoptaron legalmente a los 2 niños y los criaron en Michigan. Wuornos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella. También dice que era azotada con un cinturón por el abuelo. Mientras tanto, la abuela era una adicta al alcohol. Bueno, muy pronto, a los 12 años de edad, Eileen descubrió que sus abuelos no eran sus verdaderos padres, tal como habían creído tanto ella como su hermano desde el principio de sus días. Asimismo, Eileen confesó años después que a esa edad ya había mantenido relaciones sexuales múltiples con varias personas, incluyendo entre ellos a su propio hermano. A los 14 años quedó en cista de alguien desconocido. El nacimiento de este niño, lejos de traerle felicidad a su vida, provocó una auténtica pesadilla, ya que la echaron de su casa y la propia comunidad de los vecinos la acusaron de hacer una guerra siendo tan jovencita. Ella tuvo que marcharse del lugar para siempre y dio en adopción a su hijo. Una vez ya que estaba viviendo en la calle y totalmente desamparada, se vio obligada a vivir dentro de un coche. Tiempo después, de la administración americana la llevó a un centro de refugio para madres solteras. En esta época parecía que Eileen vivía un poquito mejor en el centro, pero recibió la noticia de que su abuela había muerto, oficialmente por un problema en el hígado. Sin embargo, la madre de ella acusó a Lauri de haberla matado. Lauri era el abuelo de Eileen. A partir de la muerte de su abuela, Eileen perdió por completo los papeles y comenzó a verse las caras con la justicia una y otra vez. Su hermano también, aunque hoy solo vamos a centrar la historia en ella. Bueno, a pesar de todavía estar en la época de escolar y ser menor de edad, Eileen se lanzó al mundo de la calle para conseguir dinero fácil y así trabajar como prostituta. Su primer nombre en la calle fue Sandra Kletcher, y es algo habitual entre las prostitutas cambiarse
el nombre, y me imagino que es para evitar controles policiales pertinentes. Y cuando empezó a trabajar de callejera, Eileen tuvo su primer problema con la justicia al ser casada conduciendo bajo los influjos del alcohol, hecho que le llevó a la cárcel de Colorado. Asimismo también cometió 2 delitos antes de que fuera encarcelada. Fueron desorden público y disparar un arma de fuego calibre 22 desde su auto en movimiento. Fue puesta en libertad a la espera del juicio, pero Eileen se dio a la fuga. En los siguientes años, después de estos problemas judiciales, continuó coqueteando con el mundo de la delincuencia y tuvo otras imputaciones por varios delitos de diferente gravedad. Su hermano murió de cáncer en el esófago y Eileen heredó sus bienes del mismo. Con este dinero logró pagar varias multas que ella debía por sus fechorías cometidas, y el resto del dinero lo gastó en lujos hasta quedarse en la ruina absoluta. Un día, mientras trabajaba en la calle como prostituta, conoció a un hombre. Era un importante empresario del nombre Lewis Feld, y él tenía 76 años de edad, por lo cual le llevaba como 50 años de diferencia a Eileen, y era evidente que esta relación interesada no iba a funcionar nada. Se casaron muy rápido y el matrimonio duró solo 6 semanas, y Eileen continuó en las calles y tuvo agresión hacia su marido, lo cual esto hizo que el hombre la denunciara y solicitara el divorcio, y además una orden de alejamiento, y en el juicio le dieron la razón al hombre. A principios de los 80s, y tras dejar su matrimonio con el importante empresario, Eileen comenzó a ir un poco más allá de sus delitos y empezó a robar con violencia, falsificación de billetes, cheques, estafas, y empezó a conducir en estado de ebriedad sin permiso, y solo esto aumentó su historial delictivo. Y ya después de tiempo, Eileen comenzó a usar el nombre de Susan Blaueck, y tras otra detención por exceso de velocidad, conoció a Tyra Moore, una joven de 28 años, la cual comenzó a tener una relación. La chica, que hasta entonces había llevado una vida completamente normal, abandonó el trabajo tras conocer a Eileen, y a la misma comenzó a mantenerla con las ganancias que obtenía con su trabajo de prostitución. En el año de 1987, y exactamente en Daytona Beach, Eileen y su novia fueron detenidas por la policía acusadas de haber agredido a un hombre al cual habían golpeado con una botella de cerveza en la cabeza, y ambas comenzaron a cometer delitos de diferente índole, siendo que Eileen para ella ya era algo normal, pero no para Moore, que hasta conocer a Eileen había llevado una vida completamente normal y tranquila. Después de todos los delitos que empezó a cometer Eileen, fue identificada y puesta en búsqueda tras varios testigos que la habían visto conduciendo los carros de algunas de sus víctimas. Su retrato fue publicado en la televisión para que la ciudadanía colaborara con las autoridades con el fin de dar con ella, y quien la delató fue su propia novia, tras llegar a un acuerdo con los miembros de la policía, que consistía en que si ella decía el paradero de Eileen y reconocía que ella misma había matado a las 7 personas que ya anteriormente les comenté, ella quedaría con plena
Después de que Moore aceptó la propuesta de delatar a Eileen, la detuvieron y tras la celebración de los correspondientes juicios, Eileen fue declarada culpable por 7 asesinatos en primer grado y fue condenada a la pena de muerte mediante la inyección letal. Sin duda, el testimonio de Tyra Moore en sede judicial fue la clave a la hora de condenar al asesino de la autopista. Ella alegó que había matado a estos hombres ya que la habían violado y la habían torturado, y asimismo comentó que prefería morir antes de tener que pasarse el resto de sus días en la cárcel. Y cuando llegó el día de la ejecución, que fue el 9 de octubre del año 2002, sus últimas palabras fueron: yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús el 6 de junio, al igual que en la película, grandes naves, nodrizas y todo, regresaré. Y esas fueron sus últimas palabras antes de que muriera. Y como pudimos comprobar, en sus últimas palabras no tenían ningún sentido, demostrando claramente que era una mente muy perturbada. Y como conclusión yo quiero decir que Eileen Carol Pittman, mejor conocida como la monstruo o la asesina de las calles, tuvo una niñez muy dura tras ser abandonada por su padre antes de nacer, ser abandonada por su madre en casa de sus abuelos, por las violaciones que tuvo de su abuelo, por los golpes, por el alcoholismo de su abuela. Después de haber sufrido la violación de su abuelo, es que quedó en depresión, y tras caer en la vida callejera y ser prostituta, los clientes que ella mató o buscaba eran sus agresores, o sea, su abuelo. A él veía a su abuela en ellos, y es por eso que supongo que los llegó a matar, que es como si se estuviera liberando o estuviera haciendo venganza por su propia mano, y cometía el delito de parricidio, matando a su abuelo. Esta, esta psicopatía fue evolucionando en agresiones simples hasta llegar al homicidio, y en cada cliente que tenía, y estaba repitiendo el patrón de su relación con el abuelo. Y si hubiese rompido ese patrón y salir de él, hubiera necesitado que yo se reforzara, pero pues la perdimos. Bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias.